una imagen, una ilustración, una visión espectacular de la unidad, porque es lo que hemos venido a buscar, es el tema de esta preciosa convención. Y es cuando el apóstol Juan, aquel anciano, fue excluido de la sociedad, fue arrojado a una isla, la isla de Patmos, y estando allí en la soledad por causa del Evangelio, dice el capítulo 1, y como él lo llama, la revelación de Jesucristo, dice que él escuchó una voz como de trompeta, y cuando se da la vuelta, él ve un ser y lo describe como a uno semejante al Hijo de Dios, y comienza a describirlo de pie a cabeza. Dice que su rostro era como el sol, sus ojos como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido, como un horno. Y él ve esta revelación y comienza él entonces a escribir todo lo que él le dictaba. Sin embargo, en esta revelación vemos un cuadro precioso de lo que es la unidad, pero la unidad que solo él puede producir. Porque la revelación de Jesucristo no viene sola, no es él solo. Porque luego en los capítulos 4, 5 y 6 en adelante, cuando él ve esta corte majestuosa y ve un trono y uno sentado en el trono, porque él es uno, no son dos, no son tres, él es uno. Y describe y ve los seres hasta espantosos, pero era algo espectacular a la misma vez. Y ve un cordero y recibe este cordero un rollo, abre sus sellos, pero entonces luego él mira algo maravilloso, porque es que en la revelación de Jesucristo también aparece su iglesia. Y cuando él describe a esta multitud, que dice que no se podía ni contar, dice que él vio una multitud de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Esta es la unidad que solo Dios puede producir. Saludos a todos en esta preciosa noche. Saludos a la directiva nacional de los jóvenes, al presidente de los jóvenes, el hermano Jorge Gutiérrez, que admiramos y agradecemos el trabajo que hacen por la juventud. I know what it's like, I've been there, done that, even got the t-shirt. Gracias a ellos, a los líderes distritales, zonales, locales. También saludo a la Junta Nacional, a nuestro presidente, el hermano Jenner. Y gracias a Dios porque hoy podemos reunirnos, hoy podemos estar juntos y seguir siendo edificados por el Señor. En esta noche quiero dar inicio a este mensaje y pueden quedarse en sus sillas. Allá en Efesios capítulo 4, el verso 1 al verso 3. Efesios 4, los versos 1 al 3. Dice así el apóstol Juan: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Diga conmigo: soportándoos. Todos, soportándoos. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, todos juntos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es un estado, es una condición que consciente o inconscientemente todos anhelamos, todos deseamos unidad. Es más, la unidad también satisface una de las necesidades más básicas del ser humano, y es la necesidad de pertenencia. Poder pertenecer a una familia, pertenecer a un grupo, pertenecer a la iglesia de Dios. Todos los hijos de Dios deseamos pertenecer a la familia de Dios.
Así que la unidad es un fenómeno, también es un destino al cual hay que llegar. No es algo que se adquiere axiomáticamente, no es algo que se puede comprar. La unidad es algo que hay que alcanzar y hay que trabajar para alcanzarla. La unidad, según algunos diccionarios, designa una cualidad. Y como veremos más adelante, la palabra unidad y unicidad, dependiendo del contexto, son casi sinónimos. Porque la Biblia habla de unicidad. Y donde menciona unidad, en realidad quiere decir unicidad. Así que la palabra unidad designa la calidad de lo que es único e indivisible. Aquello que no se puede dividir, no se puede separar. Y en un mundo, en una sociedad tan polarizada, tan dividida como la que estamos viviendo en nuestros días, hermanos, hoy más que nunca la iglesia requiere de unidad. Más que nunca. Se cumple el dicho, un pueblo unido jamás será vencido. Más que nunca hoy necesitamos unidad. Como dice el apóstol, solícitos. Es algo que requiere diligencia. Es algo por lo cual hay que trabajar. Así que unidad es aquello que designa algo único e indivisible. Unidad se refiere a la unión de partes, de componentes. Siendo nosotros muchos miembros, muchas partes, nevertheless we are one in Christ. We are one in Christ. Quality also designates that which is oneness. Aquello que llamamos unicidad. La razón por la cual en la Biblia, en nuestras versiones, no encontramos la palabra unicidad es porque la palabra unicidad apareció en el siglo XV. Sin embargo, en la Biblia sí encontramos palabras que, aunque no se dice unicidad, sin embargo, describe aquello que es uno, que es único, que es indivisible. El Señor le dijo a Moisés y al pueblo: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dios es indivisible. Cuando se le aparece el Señor a Moisés en una zarza, lo primero que pregunta Moisés: ¿cuál es tu nombre? Tú me envías al pueblo de Israel y van a preguntar quién te envió, y yo tengo que darle una respuesta. Sin embargo, el Señor no precisamente le da una respuesta, pues el Señor le dice: yo soy el que soy. Porque Dios no tiene vecinos. Nosotros no nos nombramos para poder identificarnos el uno del otro, porque somos semejantes, somos parecidos. No somos iguales, somos parecidos, semejantes. Y es la razón por la cual nos ponen nombre, para diferenciarnos el uno del otro, porque hay muchos semejantes. Pero este Dios no tiene semejantes. Es más, Él dijo: no hay otro Dios, yo no conozco otro. No hay un barrio para Él, no hay un barrio donde Él tenga vecinos que sean semejantes a Él, por lo cual Él no requiere de un nombre, no necesitó un nombre. Nosotros, cuando nombramos algo, inmediatamente lo definimos. Esto es una botella de agua y la hemos definido. Nombramos lo que podemos definir. Sin embargo, este Dios no se puede definir. Es un Dios invisible, es el Dios que todo lo puede, el eterno, el que todo lo sabe, el que está en todo lugar. Y nuestra mente finita, hermanos, en realidad no alcanza a definir a este
indefinible ser. Por lo tanto, el Señor le dice a Moisés: yo soy el que soy. Es más, Jehová tiene que ver con esa definición. Él es único y no hay otro como Él. Ese es el Dios de esta iglesia. Y por ahí dicen que las cosas se parecen a su dueño. Por lo tanto, si Él es indivisible, su iglesia debe ser indivisible. No se puede dividir, pero para eso se requieren ciertas virtudes que su Espíritu nos da. Porque, hermanos, mantener una familia, mantener un matrimonio unido no es cualquier trabajo. Se requieren de virtudes para mantenernos unidos. Unidad tiene varias palabras que de pronto usaremos durante este mensaje. Sinónimos como unanimidad, concordancia, acuerdo, unión, cohesión, coherencia. Donde no hay coherencia, hay confusión, hay desorden. Donde no hay armonía. Se ha leído ya en 2 ocasiones durante la convención el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Together and in harmony. Juntos y en armonía. No juntos y revueltos, sino juntos y en armonía. La unidad es un fenómeno, una necesidad, un estado que lo encontramos en toda la creación. Cuando vemos los cielos, obra de sus manos, el sol, la luna y las estrellas, vemos unidad. El sol da su circuito según el salmista. La luna hace también su circuito. Las estrellas hacen su función. Y todas estas celestial bodies, heavenly bodies, they all work in harmony. Trabajan en unidad, en armonía. Hace unos casi 10 años me dio la locura de ponerme a sembrar en la casa, sembrar árboles de frutas, vegetales. Y es algo que produce cierta satisfacción. Un día recuerdo, estaba en un verano contemplando allí debajo de un árbol en la casa, contemplando los peppers, los pepinos, cómo crecen las sandías. Y de pronto vi por ahí en un rincón, en un hueco, al lado de una de las camas de vegetales, y vi que estaban saliendo abejas de la tierra. Y yo me acerqué y un panal o un grupo de abejas les dio por meterse en ese hueco y viajaban hacia las flores y se metían en las flores. Y como sabemos todos, aunque ellas están pensando en comer, no saben de que al comer, al meterse en las flores, cargan polen en su cuerpo y al ponerse en otra flor, fertilizan aquella otra flor, porque traspasan el polen de una flor a otra para que luego se produzca, se fecunde y se produzca el fruto. Y en ese momento el Señor me dijo: en mi obra, en mi creación, no existe uniformidad, existe solo unidad. No podemos confundir uniformidad con unidad, porque son cosas diferentes. Parecen ser iguales, pero son diferentes. Porque la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. La vida no tiene una forma, la vida tiene múltiples formas. Dios es un Dios de variedad, de diversidad.
Si usted se pone a ver las flores y la cantidad de especies que existen, las abejas, los insectos, los animales, las aves, los seres del mar, hermano, hay abundancia, hay variedad de formas de vida. Y aprendemos que nuestro Dios y su obra se trata de unidad, no de uniformidad. La iglesia no es una colección de individuos. La iglesia es una comunión de individuos. Hay una gran diferencia entre colección y comunión. Hay gente que colecta autos, colecta relojes, colecta muñecos, colecta cosas. Tienen colecciones de calcomanías, de tarjetas de baseball players y son colecciones. Pero la iglesia y la obra de Dios no es una colección, es una comunión de individuos. Énfasis en comunión de individuos. Y es en esa comunión donde vamos nosotros encontrando, muchas veces por las malas, otras veces por las buenas, vamos ajustando nuestras diferencias y vamos encontrando nuestra unidad, nuestra unión en el Señor. Por eso, joven, recuerda, tú eres único. Todos experimentamos unicidad en nuestra existencia. Tú eres uno y no hay otro como tú. Aunque tengas un gemelo, son diferentes. Tienen sus diferencias. Fuimos creados a la imagen de Dios, por lo tanto podemos experimentar lo que Dios experimenta, porque Él es único, Él es uno y tú eres único. No trates de ser como otro. No trates de aparentar lo que no eres. Yeah, it's true that we need role models and sometimes we need to imitate someone, but in reality you need to be yourself in Christ. Look at your neighbor and tell him, be yourself. Tell him, be yourself. Don't wreck yourself. Be yourself. Eres único en Dios. Tus huellas digitales son únicas. Y esto da testimonio de que Dios es un Dios de diversidad, de variedad. Pero cuando vemos la creación, encontramos de que la creación funciona de manera simbiótica. There's a symbiotic relationship between species. Hay una relación simbiótica entre especies. Hay una relación beneficiosa entre las especies. Las abejas, que es el reino animal, van al reino vegetal, toman el polen, lo transportan y sin darse cuenta benefician a esta planta, porque luego entonces esta planta puede germinar, puede producir fruto. Hay una relación entre las nubes que dan sombra, dan lluvia. El sol da su calor, el sol alimenta a las plantas. El sol y todas estas cosas funcionan simbióticamente. Hay una relación simbiótica entre la creación. De igual manera que estamos nosotros hoy aquí reunidos, hay una relación simbiótica entre nosotros. Llegamos, ofrendamos y producimos una contribución para que otros se beneficien de nuestra ofrenda. El hermano Juan Carlos, director de la obra misionera, nos daba un testimonio de su experiencia, de cómo una ofrenda o una contribución ayudó para que él continuara, para que él ejerciera su ministerio. Y es la manera en que la unidad produce una relación simbiótica entre los hijos de Dios. Nos ayudamos mutuamente porque somos un cuerpo, una iglesia. Aunque somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Esta unidad no solo la vemos en la creación, sino que la vemos también en el matrimonio. Y el matrimonio es el ejemplo perfecto, la imagen perfecta entre la unión de Cristo y su iglesia. El apóstol Pablo dice: grande es este misterio. Pero este misterio lo digo por causa de Cristo y la iglesia.
Cuando una pareja se casa, se unen, se dicen sus votos en el altar delante de Dios, los testigos, el ministro oficiando esta unión, y emprenden ellos entonces una nueva vida. Y es algo que en realidad es un misterio, porque dos seres llegan a convertirse en un solo cuerpo. Dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cómo es posible que dos seres lleguen a ser uno? ¿Sabe cómo? Por medio de dificultades, por medio de malentendidos, por medio de buenas experiencias y de malas experiencias. Serán una sola carne. Y allí encontramos nuestra relación con Cristo. La iglesia es la novia, es la esposa, es la amada del Cordero. Y nosotros no somos perfectos, Él es perfecto. Nosotros seremos infieles, pero Él permanece siempre fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros fallamos, fracasamos, pero Él se mantiene allí fiel para levantarnos, para ayudarnos a crecer y a mantener nuestra unidad, nuestra unión matrimonial con Él. Porque esto, hermano, es una relación de amor. Es una relación romántica, si no se ha dado cuenta. Es una relación romántica. ¿Qué no hacía usted en su primer amor? Yo recuerdo, nos conocimos con mi esposa. Yo estaba en Houston, en el Texas Bible College. En ese tiempo no tenía trabajo. Se llegaba el día de la amistad. Y no tenía dinero, y yo, ¿qué voy a hacer para darle un regalo a mi esposa? Un compañero del instituto me dice, que también no tenía trabajo, me dice, hey Leo, guess what? Hey, what's up? They're buying plasma. They have a station. They're buying plasma. You know what? What you mean? Yeah, if you donate blood, they'll buy your plasma. Estaban comprando plasmas, uno donando sangre, y había una estación, un carro allí móvil donando plasma. Y yo dije, bueno, vamos a vender nuestra sangre y vamos a sacar algo de dinero, porque no hay dinero. Y fui como 3 veces. 3 times. Y entonces le meten una aguja, y hay una máquina ahí toda rara que separa la plasma del líquido de la sangre, qué sé yo. Y entonces recuerdo que logré acumular como $50. Me fui entonces al mall y le compré un perfume a mi esposa. Claro, ella no sabía de dónde venía el dinero, cómo conseguía el dinero. Pero luego entonces, después de unas semanas, le conté, y casi se pone a llorar, porque di mi sangre por ella, di mi vida por ella. ¿Qué no hace uno, hermano? ¿Qué no hace uno para estar con su amada, con su amado? ¿Qué locuras no hemos hecho? Bueno, hoy, decía al principio, hemos cometido una locura, porque en plena pandemia, con un rebrote de lambda, delta, qué variante sé yo, y aquí estamos unidos en su presencia, porque Él dio su sangre, Él dio su vida, hermano, y aquí hay todavía sanidad en el nombre del Señor. Hay salvación, hay liberación, hermano. El COVID-19 no le queda al Señor grande. Él puede hacer cualquier cosa, protegerte, Él puede ayudarte, Él puede levantarte de tu enfermedad. ¿Qué no hizo Él por nosotros y qué no está dispuesto a hacer por nosotros? Y todo lo que hacemos de ahí en adelante lo hacemos para mantener la unidad del matrimonio. ¿Por qué usted trabaja? ¿Por qué usted se levanta temprano, sale a trabajar? O ambos se levantan temprano y salen a trabajar. Porque estamos invirtiendo en la unidad de nuestro matrimonio. Por eso a veces no entiendo la gente que llega a la iglesia
De pronto tuvo una dificultad con un hermano, con otro, hubo un malentendido y deciden irse de la iglesia frustrados, y de pronto es entendible. Pero yo le hago una pregunta: ¿cuántas peleas no ha tenido usted con sus hermanos en la carne en su casa? ¿Cuántos malentendidos, desacuerdos no ha tenido con su papá y su mamá? Pero usted no se ha ido de la casa, y si se fue, volvió. Hermano, esta iglesia es una familia, es la familia de Dios. Y hay cosas que hay que entender para mantener esta unidad. No podemos, hermanos, andar con rencor. No podemos andar con amargura de corazón, raíz de amargura, hermano. No podemos dejar que brote raíz de amargura en el corazón, porque hay que ser solícitos en guardar la unidad. Hermano, usted tiene que defender eso con toda su alma, con toda su vida. Mantener la unidad de la iglesia. Se nos ha predicado y hemos hablado de las doctrinas infernales que están apareciendo en nuestra sociedad. Doctrinas que causan división, causan daño en la moral de nuestros jóvenes, causan daño en el psiquis, en las emociones de nuestros jóvenes. Hay una confusión hoy en el lenguaje, y parece que Satanás está tomando la estrategia que Dios usó en Babel, porque Babel significa confusión de lenguas. Y una de las maneras de confundir y causar división precisamente es trastornar el lenguaje. Y hoy tenemos un trastorno del lenguaje, y ese trastorno Satanás lo está usando para dividir, causar división. Pero Dios reprenda al diablo, porque estas doctrinas infernales no pueden entrar en la iglesia. Doctrinas de demonios, hermanos, hay que abrir los ojos y reprender en el nombre de Jesús todo aquello que venga en contra de nuestros niños, de nuestro padre de familia. Párese, hermano, en la brecha. Párese y diga: hermano, yo no voy a permitir que Satanás dañe a mis hijos, a nuestros niños, a nuestros menores de edad. Si es necesario, hermano, cancele el cable. Sepárelos de estos programas, de estos canales. Porque Satanás anda como león rugiente. Yo pienso, hermanos, que Satanás ha venido con rabia, con ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes que falta poco tiempo. Falta poco tiempo. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Lo siento en el Espíritu, falta poco tiempo. Si usted no está listo, hermano, hoy es el día. Hoy usted salga de esta convención diciendo: yo salgo listo. No me puede sorprender a mí la llegada del Señor. Falta poco tiempo. Según la Biblia, los días últimos o los días postreros comenzaron hace 2000 años. Así que si hace 2000 años comenzaron, estamos en las últimas horas de los últimos días. Hay que mantener la unidad, cueste lo que cueste. Si necesito perdonar a mi hermano, voy a perdonar. Si necesito pedir perdón, voy a pedir perdón, porque hay que mantener la unidad, cueste lo que cueste. Hermano, donde no hay unidad, se necesita reconciliación. Repito, donde no hay unidad, se requiere reconciliación. Si hay algo que creo que nos apasiona a los pastores, es ver una reconciliación. Cuando entran las parejas a nuestra oficina y escuchamos experiencias, anécdotas dolorosas de abuso, de menosprecio, tantas cosas que causan división y separación. Pero, hermanos, nos quebranta. A mí me quebranta el corazón. Y yo he llorado con parejas en la oficina. He llorado porque ver una pareja, ver dos hermanos, dos familiares reconciliarse, es algo, hermanos, que uno siente inmediatamente la presencia de Dios.
Porque ¿sabe de qué nos acuerda? Nos acuerda del día que al escuchar la palabra de Dios, siendo enemigos de Dios, al escuchar la palabra de Dios, llegamos a un altar porque entendimos que aunque yo no amaba a Dios, Él aún así me amaba a mí. Y llegué a un altar y entendí de que Él dio su vida por mí y de que Él lo hizo para reconciliarme con Él. Donde no hay unidad se requiere reconciliación. Ahora, ¿qué tan importante es la reconciliación y el perdón en la unidad? Es tan importante que el Señor dice: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará las vuestras. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu prójimo, tu hermano, tiene algo en contra tuya, no está diciendo si tú tienes algo en contra de alguien, está diciendo si tu hermano tiene algo en contra tuya. Porque nosotros somos tan orgullosos que si alguien nos hace daño decimos: no, él tiene que venir a pedirme perdón. Ella tiene que venir a buscarme. ¿Yo por qué tengo? Yo soy la víctima. ¿Sabe usted de que con esa actitud usted no tiene comunión con Cristo? Usted puede ir a la convención, a los servicios, hablar en lenguas, gozarse, aplaudir, pero esa alabanza, esas lenguas no pasan del techo. Dios no las escucha. Porque Él mismo nos dice: perdonaos los unos a los otros. ¿Cómo? Así como Cristo os perdonó. Trae tu ofrenda al altar, pero después déjala allí, pero ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego entonces presenta tu ofrenda. Usted puede pasar al altar y decirle: Señor, perdona mis pecados. Usted puede derramar sus lágrimas, derramar allí el moco pentecostal y allí extenderse y tirarse y decirle: Señor, perdona mis pecados. Pero si usted no ha perdonado todavía, ¿qué dice el Señor? No perdono tus ofensas todavía. Ve y busca a tu hermano. Porque el que está mal es Él. Ten misericordia de Él. Él es el que está en pecado. Ve y búscalo. No para restregarle la ofensa en la cara. Ve y búscalo, porque Él está mal con Dios y Él también necesita reconciliación con Dios. Para que haya unidad en la iglesia tiene que haber reconciliación. Él dijo allá en San Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros, en vosotros. Y una de sus palabras fue: ama a tu prójimo como a ti mismo. Andar en comunión con Dios tiene que ver más con el amor al prójimo que cualquier otra cosa. El tener comunión con Dios tiene más que ver con nuestro prójimo que con cualquier otra cosa. Porque nuestro prójimo, al igual que nosotros, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Santiago dice: ¿cómo es posible que nosotros alabemos a Dios con nuestros labios y con los mismos labios maldigamos a nuestro prójimo? Esto no puede ser así. No puede una fuente dar agua dulce y agua amarga a la misma vez. Por eso tiene que haber coherencia con lo que decimos y predicamos. Tiene que haber coherencia con nuestro testimonio, con lo que yo digo ser y con lo que yo hago. Tiene que haber una reconciliación de cosas para que en realidad yo pueda decir: soy uno con Dios. Nos fascina los temas de la unicidad. Nos fascina explicar qué es la unicidad.
Y usamos ilustraciones. He escuchado ilustraciones como, por ejemplo, el agua. El agua tiene 3 estados: sólido, gaseoso y líquido, pero es el mismo vaso de agua. Eso es un buen ejemplo de la unicidad. That's good. That's good. But oneness is not something that you explain. Anyways, it is a mystery. How is it that Jesus, the Son and the Father are one? I don't know. It's still a mystery. Try to explain a mystery. Every single doctrine in the Bible, every single one, is meant to be lived, to be practiced. Not only to be taught or said, it is to be practiced. Y rápidamente yo quiero que me acompañen a Juan capítulo 17, el verso 23. John 17, verse 23. San Juan capítulo 17, el verso 23. Dice el Señor: en ellos y tú en mí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué? ¿Perfectos en qué? En unidad. Perfectos en unidad. Sin embargo, si nos vamos al griego, al idioma en que originalmente se escribió este texto o estas palabras, si nos vamos al griego y nos vamos a la antigua versión, el griego y la antigua versión dice así: yo en ellos y tú en mí, para que consumadamente sean una cosa. No dice unidad. Esa fue la manera en que la tradujeron. Pero el griego dice: yo en ellos y tú en mí, para que consumadamente sean una cosa. Recuerde, somos muchos, pero en el Señor somos uno. Porque usted no puede separar su cabeza de su cuerpo. Su cabeza y su cuerpo, aunque el cuerpo tenga demasiados miembros, su cabeza y su cuerpo deben de ser inseparables. La palabra del Señor también nos dice de que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora escuche, eso es Efesios 1:22, verso 23 dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la plenitud de Cristo. ¿O es que usted no se siente vacío sin su esposa? Sin su esposa dicen que uno es un medio animal. Sin la esposa uno se siente vacío, se siente solo, a veces llega aburrimiento, porque ella le da color a la vida, ella es la que le da color al hogar, alegría. Uno es como un libro de colores en blanco y negro, y ella llega a la vida y le da color a todo. La iglesia es la plenitud de aquel. La iglesia, hermano, es lo que complementa a Cristo. Por eso Él vino, por eso Él prometió, por eso Él fue a preparar lugar. ¿Usted cree que Él no se siente solo? Él es el que más quiere venir. Él es el que tiene más deseo de que esto se acabe, por eso los días son acortados, serán acortados, para que esto suceda pronto. Él quiere venir. Allá en el Apocalipsis se dice: el Espíritu y la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Pero ¿quién lo dice? El Espíritu primero. El Espíritu tiene deseo de que la iglesia esté con su Señor. Hermano, la unidad con Cristo es todo. Sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo no somos nada. La palabra del Señor nos enseña también de que en el servicio a Dios,
Es importante hacerlo en Cristo. Si usted sirve al Señor, de alguna manera hágalo unido a Cristo. No podemos tener ministerios sin Cristo, porque créame, hay ministerios sin Dios. El Señor dijo: si alguno me sirve, sígame, imíteme, míreme, hagan lo que yo hago, seguimos sus pisadas. Si Él va a la derecha, vamos a la derecha. Si va a la izquierda, vamos a la izquierda. Si alguno me sirve, sígame. No dice sígame y sírvame. Si alguno me está sirviendo, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Joven que está en la alabanza, joven que está en algún ministerio de la iglesia, asegúrese que cuando usted sirva al Señor, lo hace en el carácter cristiano, lo hace en santidad, lo hace en pureza. Hermano, no podemos nosotros, jóvenes, no podemos nosotros estar coqueteando con el pecado. No podemos nosotros estar entrando y metiéndonos en la tentación. No podemos estar nosotros en pecado y pensar que así vamos a servir al Señor. Eso no es estar unido con Cristo. No podemos pensar que solamente el tener talento, ya eso es servicio a Dios. Hermano, ese talento tiene que estar sometido al Espíritu de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Cualquier predicación, ministerio, servicio, si le servimos, asegurémonos que le estamos siguiendo. Mantener nuestra unidad con Cristo. Y de esa manera podremos nosotros experimentar lo que dijo el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y él lo describe diciendo: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. El aceite de la unción no podía ser usado para otra cosa. El sacerdote tenía que tener ciertas vestiduras, cierta postura mental, espiritual. El sacerdote tenía que llenar ciertos requisitos para que ese aceite, para ser digno del aceite de la unción. Así de que todo aquel que está con Cristo, unido a Cristo, todo aquel que le sirve al Señor en el ministerio, debe de estar viviendo digno del ministerio, digno de la unción, digno del Espíritu, porque fuimos llenos, fuimos sellados con su Espíritu para el día de la redención. Y así entonces se cumple: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Finalmente, toda mi vida he tenido una relación curiosa con las matemáticas, porque me apasiona como filosofía, como concepto, pero como práctica, I was never good at it. I was really bad at math. I'm still am. And now that I'm homeschool my children, and sometimes they come to me for help, I gotta turn to YouTube. Say, hey, YouTube, let's go watch a YouTube video. And I can't help with science and religion, philosophy, history, but math, never been good at it. But math has something very interesting. La matemática tiene algo muy interesante. Y es que en la matemática la unidad está representada por el número 1. The number 1 represents unity in math. Del número 1 proceden los demás números. El 2 es sucesor del 1, el 3 es sucesor, y así sucesivamente. El 1 se convierte en un factor que une todos los números y entendemos que los números son infinitos. Así que el 1
está presente en todos los números. Sin el 1, el 2 no es 2. Sin el 1, el 3 no es 3, sino sería 2 si le quitamos el 1. El 4 no sería 4, sino que si le restamos el 1 sería 3, así que estarían incompletos. So 1 is always present in every single number. Every single number has 1 in it. El 1 tiene una omnipresencia en todos los números, no importa cuál sea el 1, siempre está presente. Y el 1 es el origen, es el que inicia toda esta filosofía matemática. El 1 siempre está presente en todo. Leyendo algo de esto pensaba yo, bueno, Dios, el gran matemático, es así. Dios es el primero y es el último, y todo lo que hay en la mitad. Él es el alfa y la omega. Alfa y omega es el A y la Z del abecedario. Pero no solamente Él es el A y la Z, Él es la B, la C, la D, la F, todo lo que hay en medio también Él es, porque Él lo llena todo. Por eso, joven, Dios necesita ser prioridad en tu vida, en tu decisiones, en tu matrimonio, en tu familia. Dios debe de ser el primero. Por eso cuando nace un niño, los padres lo traemos al altar para que Dios entonces se esté involucrado en su vida. Lo dedicamos a Dios. Cuando nos casamos, iniciamos decisiones importantes en nuestra vida, y ahí está Dios en todo aspecto de nuestra vida. When the one and only is in our lives, everything will progress, everything will be successful, porque Él está presente en toda área de nuestra vida. Pon al único, al uno, al indivisible, ponlo en tu vida, para que te vaya bien, seas de larga vida sobre la tierra. Encomienda al Señor tus caminos y tus pasos, Él los va a dirigir. Si tú le restas el 1 a cada número va a cambiar. Si tú le restas a Dios a tu vida va a cambiar. A tu vida le va a hacer falta algo. Tu vida va a tener vacíos que de pronto, seguro, como nos predicaba el hermano Daniel Garza esta tarde, seguro vas a buscar llenar esos vacíos en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en la pornografía, en las pandillas, en tantas cosas que el mundo ofrece. Pero recuerda que Dios no está en el mundo. El mundo lo rechazó, el mundo lo crucificó, el mundo lo exilió, el mundo lo excluyó de la ecuación. Dios no está en el mundo. A Dios lo sacaron de la escuela, lo han sacado del gobierno, a Dios lo han sacado de las instituciones, pero Dios sigue en la iglesia, y ojalá que Él siga en tu vida, porque esta iglesia marcha hacia la gloria. Esta iglesia tiene al que todo lo puede, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y le invito a que estemos de pie en esta hora. Hermanos, jóvenes, adultos, no resten a Dios de su vida, no lo saquen de su vida, no lo excluyan de su vida. En esta noche alguien necesita reconciliación. Y antes que pases al altar, llama a la persona y busca reconciliación. En esta noche un joven necesita añadir al one and only Jesus Christ in your life. En esta noche hay alguien que tiene hambre y sed de justicia. Cuando sacamos a Dios de la vida, solamente hay trauma. Cuando sacamos a Dios de la vida, solamente hay caos. Y Dios es experto para crear orden y unidad de un caos. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Había un caos, no había unidad. Pero Dios es experto para Él crear unidad y crear armonía en la vida. Un trauma te desordenó la vida, un abuso te desordenó la vida,
Tus decisiones te desordenaron la vida, pero aquí está el Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de las aguas para crear armonía, para crear orden en tu vida. Y Él es poderoso para hacerlo. Vamos a inclinar el rostro. Si en esta noche alguien le quiere entregar la vida al Señor y decirle: Señor, vine a esta convención, no sabía qué esperar, pero hoy necesito tener armonía con Jesucristo, tener comunión con Jesucristo. Quiero ser uno con Dios. Levantemos nuestras manos y alaba al Señor. Alaba su presencia. Recuerda buscar reconciliación primero. Hazlo inmediatamente después de este servicio. Recuerda, para recibir perdón de Dios debo de dar perdón. Para recibir su gracia necesito yo demostrar gracia para con los demás. ¿Qué tanto perdón? ¿Qué tanto amor hacia mi prójimo? Suficiente como para amar a nuestros enemigos, amar a quienes nos aborrecen. La iglesia, hermano, va a necesitar tolerancia. Hoy más que nunca, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz es ese vehículo que nos lleva a la unidad. Una conciencia llena de culpa, Dios hoy puede sanar. Una conciencia llena de frustración, hoy Dios puede sanar. Quiero tener paz con Dios. Hemos venido a buscar esta unidad, pero hay que tener vínculos de paz, vínculos de amor, vínculos de hermandad y comunión. Vamos a alabar su nombre, vamos a cantar. Simplemente allí donde estás, dile: Señor, voy a ser solícito, diligente en guardar la unidad de mi familia, la unidad de mi congregación. Joven, hermano, no se vaya. Primero vaya, arregle el problema. Asegúrese, si es que se va a ir, asegúrese, pero arregle el problema. Busque reconciliación. Hermano, Él no murió solo para que nosotros nos reunamos a cantar. Él murió para que nosotros vivamos una vida cristiana, una vida fiel al Señor. Líder de jóvenes, si usted ministra a la juventud en su congregación, recuerde hacerlo siguiendo al Señor, no siguiendo nuestras propias ideas o pensamientos, siguiendo al Señor con toda pureza. Líder de caballeros, de damas, músicos, todos los que sirven, hagámoslo en unidad con Cristo, en unidad con Él.